Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Y por supuesto, claro que sí. Me estoy rascando el pie bien rico, güey. Todos ustedes los que están en medio. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, el Círculo de Lectura. Y estamos aquí para continuar con esta pieza de la literatura, no me acuerdo de dónde era Galotti, Italo-Argentina. También digo, error mío, ¿no? En confiar, en esperar algo. Pero, güey, acabamos de leer un autor italiano-florentino muy interesante, güey. Entonces, la verdad confieso que no me está divirtiendo este libro. A veces pasa, ¿no? Creo que hay situaciones... Y he estado discutiendo conmigo mismo, güey, porque creo que la selección que hice esta vez para los libros que estamos leyendo ahorita no fue la mejor. Lo confieso, güey, ¿no? Me dejé llevar por los títulos, por el clickbait, ¿no? Pero estaba pensando en hacer un comentario al respecto y después mandarlos a la verga y dejar de leerlos, pero creo que es importante que los terminemos. Tal vez a alguien más si le están gustando. Y si a ti te están gustando, dime qué piensas. Y sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Yo soy Barbitas. Esto es A Galotti, Nostradamus, las profecías del futuro. El grande encadenado, llevado a tierra extraña, de oro encadenado, al rey Chirán ofrecido, después de que en Ausonia y Milán pierda la guerra y todo su ejército sea derrotado. El ejército invasor ha sido derrotado, el líder árabe hecho prisionero, el grande encadenado y juzgado en Europa, en tierra extraña, extraña para él que es árabe, y el rey de Francia o el comando de las fuerzas aliadas puede decidir su condena. Esto sucederá después de las batallas finales del centro de Europa en las que el ejército invasor será aniquilado. Selim monarca, pacificador de Italia, los Reinos Unidos, el rey cristiano del mundo, agonizando querrá ser enterrado en Tierra Santa, después de haber barrido del mar a los piratas. Selim, el enigmático personaje encargado de llevar a la victoria a los ejércitos aliados, logrará la pacificación de Italia, así como la unión de las naciones con el advenimiento de la paz, cuando haya logrado extirpar toda la sombra de peligro, después de haber barrido del mar a los piratas, puesto que sus creencias religiosas le han ayudado en la victoria. Al sentirse mejor, querrá rubricar una alianza de paz pidiendo que sus restos sean enterrados en Tierra Santa. El gran teatro será nuevamente enderezado, los dados lanzados y las redes tendidas. El primero fue dejado aparte durante demasiado tiempo, a causa de arcos caídos ya rotos hace mucho tiempo. Durante el medievo abundaron las concepciones del mundo como un gran teatro. Estas referencias pueden encontrarse en Calderón de la Barca, en las pinturas de Hieronymus Bosch y en muchos otros testimonios. El profeta parece haber recogido esta tradición en la primera línea de la estrofa al describir que, con la llegada de la paz, comenzará la reconstrucción del mundo, ferozmente devastado por la guerra que acaba de concluir. La vida renacerá junto con la esperanza de la dicha para los supervivientes. Retornará la alegría, los dados serán lanzados, y la fecundidad, las redes tendidas. Respecto a las dos últimas líneas, o se trata de la descripción de una conciliación política entre las fuerzas habitualmente antagónicas que, sin embargo, lucharon unidas en la última conflagración, Rusia y Estados Unidos, o bien, al decir el primero, Nostradamus se refiere a lo que mencionan en primer lugar. El mundo que es a la vez lo primero, lo fundamental, lo más importante. Desde esta perspectiva, puede comprender el significado completo de las últimas líneas, porque el primero, el mundo, es el que ha sido descuidado durante demasiado tiempo por culpa de las guerras insensatas entre naciones que no respetaron mutuos pactos de no agresión. Arcos puede entenderse como alianzas, pactos ya rotos hace mucho tiempo, rotos al iniciarse la guerra.
La fecundidad con las redes es una vez más una referencia cristiana, güey. Entonces no podemos seguir abordando todas estas cosas ideológicas, güey, solo desde una cosmovisión, yo creo, yo opino. El reino humano de Angélica Progenie hará su reino paz y unión tener. Cautiva guerra a mitad de su clausura. Largo tiempo la paz les hará mantener. ¿Sabes? Tal vez que pienso también que puede ser un problema, güey, que ninguno de nosotros habla latín, afortunadamente. Entonces tenemos que confiar en la traducción que hizo quién sabe quién Pedro, güey. Y ahí también puede haber muchos temas, detalles, sintaxises, correcciones, o por lo que te dice tu maestra, la más pendeja que no uses Wikipedia. El reino humano, inspirado por los ángeles del paraíso, de Angélica Progenie, logrará restablecer una paz confederada con el acuerdo de las grandes naciones. El fantasma de la guerra permanecerá prisionero, clausurado, y la paz reinará por largo tiempo. Este vaticinio venturoso aparece como una luz de esperanza tras la larga guerra. España y la Tercera Guerra Mundial. Difíciles días presagia el vidente del salón para la península ibérica. En la Tercera Guerra Mundial que, según quienes han descifrado sus cuartetas, habrá de comenzar a mediados de 1986, España deberá soportar un amargo martirio y, puesto que la guerra tendrá por escenario Europa, se verá dolorosamente involucrada. Por las comarcas del Guadalquivir, lejos del Ebro, en reinos de Granada, reconocen las cruces ante los mahometanos. Uno de Córdoba traicionará su tierra. Bezic proviene del nombre italiano Baetis, con que se denomina al Guadalquivir. Iberes son los iberos, la denominación griega de los que vivían en las orillas del Ebro. Repouses es traducido habitualmente por su literal rechazadas, aunque su sentido genérico es realmente empujar hacia atrás, es decir, hacer retroceder. Contrade es un vocablo dialectal que el profeta debía conocer como el uso corriente en Salón y San Remy, puesto que proviene de la Provenza y describe la comarca a la tierra a la que pertenece. Con estos elementos puede advertirse que Nostradamus involucró a España en la Tercera Guerra Mundial, e incluso vaticinó que será campo de batalla de duras contiendas. Ubica el combate con toda precisión geográfica, e individualiza al ejército español, que forma parte de los aliados europeos, en lucha contra el invasor árabe, con el signo de la cruz de Cristo, aludiendo a la tradicional fe católica del pueblo. ¿Ves? Las fuerzas del ejército español deberán retroceder ante el avance del enemigo. Retroceden las cruces ante los mahometanos, y posteriormente, o tal vez el retroceso se deba a ello, un español oriundo de Córdoba traicionará a los suyos a favor del invasor. Por fuego y armas no lejos del Mar Negro, vendrá de Persia a ocupar Trebisonda, temblarán Fato, Metelín, Sol Brillante, de sangre árabe, Adria cubierta ola. El ataque invasor se extenderá por todo el Mediterráneo y llegará hasta el Mar Negro. Desde Irán bajarán ejércitos, y temblarán las ciudades mientras las batallas se suceden ferozmente alcanzando España, que se verá cubierta de sangre árabe. Desde España llegará un rey muy poderoso, por mar y tierra subyugando el mediodía. Este mal hará, rebajando a la media luna, bajando las alas a los de los viernes. En el transcurso de la Tercera Guerra Mundial, el rey de España, o tal vez un líder militar que lo represente, lanzará un ataque por mar y tierra para rescatar Francia, logrando reconquistar la zona denominada Midi, o el mediodía francés. Esta será su obra, ese mal hará. Reduciendo a los invasores, cuya bandera se supone debido a los estandartes actuales, contendrá la figura de la media luna, y deteniendo su avance y sus insensatos sueños de conquista, los mahometanos veneran el día viernes, rebajando la media luna, bajando las alas a los de los viernes. Tragedia en los próximos Juegos Olímpicos. Al concluir el gran número séptimo, surgirán en el tiempo Juegos de Hecatombe, no muy lejos de la gran edad milésima, que los admitidos saldrán de sus tumbas. Esta estrofa, de difícil resolución, puede referirse al atentado a los atletas israelíes ocurrido en los Juegos de 1976, pero si se incorpora el sentido de la primera línea de la cuarteta, 7 años cumplidos indican el octavo, y 8 años después de 1976 ya es 1984, la fecha en que habrán de desarrollarse los próximos Juegos Olímpicos. En tal caso, serán Juegos de Hecatombe, es decir, que un atentado, un accidente gravísimo o una catástrofe provocarán muchas muertes. Por otra parte, la tercera línea parece confirmar que la fecha de 1984, pues se halla no muy lejos del fin del siglo, es decir, de cuando se cuentan los años a miles.
la gran edad milésima. La última línea de la estrofa no permite una interpretación rigurosa. En todo caso, el tiempo podrá arrojar una dramática respuesta, pero es posible que el profeta haya empleado tal metáfora para advertir que será tan espantoso como para que los muertos salgan de sus tumbas. Watergate o el escándalo que vendrá. Por hambre, la presa hará lobo prisionero, asaltándola fuera con mucha habilidad. El mayor se enfrentará con el menor. El grande no se escapa en medio de la prensa. Watergate, los elementos parecen coincidentes. Por ambición de poder y codicia, por hambre, la presa, es decir, los que están atrapados, los prisioneros, los que dependen, lograrán volverse contra quien los domina. Lo que puede entenderse como los asalariados menores atacarán a sus jefes, quienes tienen poder sobre ellos, como se recordará. El escándalo Watergate salió a la luz gracias a las delaciones pagadas a funcionarios, mediante cintas magnetofónicas tomadas en diversos recintos, asaltándola afuera con mucha habilidad. Hasta el presidente Nixon, el lobo, fue involucrado. La tercera línea admite dos interpretaciones. Una de ellas es la de los jóvenes teócratas que vieron en la crisis política la posibilidad de acabar con sus ancianos superiores que les obstaculizaban el camino. Y otra, inevitablemente. Y otra, el inevitable enfrentamiento que provocó Watergate entre la Casa Blanca y el FBI, que teóricamente debería depender de ella. El mayor se enfrentará con el menor. La última línea de la cuarteta prácticamente no requiere desciframiento. Fue el New York Post, la prensa, la que desató el escándalo que involucró hasta el final al propio Nixon. El grande no escapará. Quien finalmente dimitió, como ya se dijo antes. El hermetismo de la obra de Nostradamus vuelve peligrosamente posible interpretar un texto a la luz de hechos ya ocurridos con la intención de hacerlos coincidir, cuando existen similitudes probables. Si esto es así, y la referida cuarteta no vaticinaba Watergate, debe entenderse entonces que un nuevo corrupto escándalo político internacional se halla en vísperas de estallar, y que las primeras planas de los periódicos de todo el mundo lo reflejarán dentro de poco tiempo, cuando eso es algo que no pasa, cuando eso es diferente. ¿Cuántas veces la prensa, cuando no le gusta el gobernante actual, lo ataca? O sea, cero profecía, güey. Creo, no sé, güey. O sea, ya no sé si estoy en este espacio hoy por hoy discutiendo a Nostradamus, que no creo, o más bien los análisis de Galotti, porque no mames. Una alusión a ETA. Entre Bayonne y Saint-Crane-le-Lux. No, espérame, es que ese es el... acá. Entre Bayona y San Juan de Luz se emplazará el promotor Río de Marte. A los Jannix de Aquilón quitará luz, luego sofocado en la cama sin ayuda. Como es sabido, Marte es el dios de la guerra. La estrofa sugiere que entre Bayona y San Juan de Luz se establecerá un promotorio, su altar, es decir, la zona de conflicto. Es muy probable que Jannix sea una transformación de la palabra griega anikatos, que quiere decir inconquistable. Aquilón es utilizado siempre por el profeta como un sinónimo de lo que viene del norte. Nanar es muy probable que provenga del latín nonaria, prostituta, y por extensión, quien se vende por dinero. Los delatores, los traidores. De modo que en el sentido de la estrofa sería probablemente entre Bayona y San Juan de Luz, y existiría una zona de conflicto. A los inconquistables, los rebeldes de la zona norte, un delator o un traidor quitará fuerzas por o morirá. Será muerto, sofocado en la cama, sin que pueda pedir ayuda. ¿No parece una asombrosa descripción del grupo ETA y también de sus acciones de guerra como venganza por delación? No, de hecho no. Parece que está hablando de un conflicto entre dos espacios. No entiendo en dónde entra la ETA. La ETA es un grupo catalogado terrorista que busca la separación de los Países Vascos de la Corona de España. La tumba de San Pedro. Uno de los más legendarios enigmas de la cristiandad será develado a través de una tragedia. El rey expuesto concluirá la hecatombe después de haber hallado su origen torrente, abrir la tumba de plomo y mármol, de un gran romano, insignia de Medusina. Según el augurio de Nostradamus, la Iglesia Católica llegará al ocaso antes de la Cuarta Guerra Mundial, es decir, después del terrible desastre ecológico que aguarda a la humanidad. El último papa será italiano y pertenecerá a las filas de la Compañía de Jesús, los jesuitas, identificado con el nombre de Petrus Romano.
Este papa habrá salvado la vida de la masacre ecológica. Habrá salvado su vida de la masacre ecológica, el rey expuesto. Y llegará al final de una tragedia que resolverá una gran enigma de la Iglesia Católica. Los terremotos, la decadencia, la desencadenada furia de los elementos abrirá la tierra y dejará expuesta la tumba, torrente abrir la tumba de plomo y mármol, de San Pedro, inútilmente buscada por los cristianos durante siglos. De este modo, la Iglesia retornará a sus comienzos, después de haber hallado su origen. San Pedro, la piedra, sobre la cual se asentó la Iglesia Católica, es el gran romano, el que alude a la cuarta línea de la estrofa. La clave de la cuarteta se halla en la palabra medusina, a la que tradicionalmente se interpretó como un derivado de las medusas mitológicas, sin que la estrofa encontrara un significado lógico, hasta que se estableció en la palabra que podría ser una deformación de Deus in mí, Dios en mí, lo que, además, podría ser la inscripción que identifica la tumba donde se guardan los restos de San Pedro, si es que existió. La codicia del imperialismo. Mi tesor temple sitanis expiriques. ¿Ves por qué no lo leo en el original, güey? ¿Quién sabe qué pinches demonios ubiquemos, güey? Ubicado el tesoro por los ciudadanos de Hespérides, en aquel retirado y secreto lugar, se abre el templo de los vínculos famélicos, recobrado, arrebatado, presa horrible en la mitad. Durante siglos se descifró esta cuarteta como un vaticinio de la conquista y saqueo de América por parte de los aventureros españoles. Pero un estudio más detenido convino en sugerir que la gran ciudad, la Hespérides de la que habla Nostradamus, puede tratarse de Nueva York, y por lo tanto de los Estados Unidos. Una interpretación política podría sugerir que aquel templo, que es ocultado en lugar secreto, podría tratarse de armas o metafóricamente de ideales libertarios de pueblos americanos pobres, vínculos famélicos, cuyos intentos serían reprimidos con la anuencia y el apoyo de los Estados Unidos, como ocurre actualmente en América Central. Una interpretación global, sin embargo, permite asociar al templo, lo sagrado, lo valioso, con la riqueza de dichos países que intentan recobrar sus propios destinos, arrebatados mediante la violencia y horribles daños, que podría significar la muerte de un líder revolucionario. Guerra en 1995. Jefes de Aries, Júpiter y Saturno. Oh Dios eterno, qué mutaciones. Después de largo siglo vuelve su perverso tiempo. Galia e Italia, qué sensaciones. Mutaciones y cambios implican una transformación de lo existente, de lo que debe desaparecer, pues retorna algo perverso que yacía dormido. Eso que devuelve es, por supuesto, el jinete apocalíptico, el fantasma de la guerra que desorientará y causará sensaciones y emociones amargas y dolorosas en Italia y Francia, es decir, en Europa en general. Otro elemento confirma la interpretación. La conjunción de Júpiter y Saturno en Aries tuvo lugar el 13 de diciembre de 1702, durante la Guerra de Sucesión Española, bajo el reinado de Luis XIV. La próxima vez que el fenómeno pueda constatarse será el 2 de septiembre de 1995. También entonces aparecerá en medio de una guerra. Catástrofe en Europa. Del temblor tan fuerte del mes de mayo, Saturno en Capricornio, Júpiter y Mercurio en Tauro, Venus también en Cáncer, Marte en Nonay, caerá pedrisco más grande que un huevo. Durante el paso de la estrella del caballero aparente, heridas del cielo, paz, tierra temblante. El tema de los temblores y sismos de mayo, que tanto obsesionaba a Nostradamus, regresa en estas centurias para profetizar una visión desoladora de Europa bajo una serie de dramáticos fenómenos naturales en los que la tierra temblará y caerá pedrisco más grande que un huevo, surgiendo desde las heridas del cielo, que por supuesto también pueden ser interpretadas como rayos, relámpagos y truenos procedentes de una tempestad infernal. Solo le queda establecer la fecha de este panorama desolador, y acude a la astrología para resolverlo. La influencia de Venus se produce hasta el 22 de mayo, pero el dominio de Júpiter no se produce hasta el 14 de junio, y la referencia a Cáncer lo traslada hasta el 21 del mismo mes. La estrella con cabellera es, obviamente, un cometa que, de acuerdo con los estudios astronómicos actuales, permite precisar que esta catástrofe, a la que alude Nostradamus, deberá producirse durante algún verano entre los años 2096 y 2156. ¿No te parece irónico que siempre que latinan o escogen una fecha es en una fecha en la que ellos ya no van a estar vivos? Según yo, desde que tengo conciencia histórica, se ha vendido y se ha manejado
este discurso estúpido del fin de los tiempos. Y al final, ¿cómo te venderían una vida eterna que va a ser quién sabe cuándo, güey? La única manera de venderte una vida eterna y que funcione es convencerte de que se va a acabar el mundo pronto, güey. Lo que se debería de acabar es ese puto mundo, güey. España ayuda en las catástrofes. Un gran reino quedará desolado. Cerca del Hebrón se habrán reunido. Los montes Pirineos le habrán consolado, cuando en mayo las tierras hayan temblado. La tierra itálica cerca de los montes temblará. León y Gallo no muy confederados. En vez de temerse se ayudarán el uno al otro. Solos Catulón y celtas moderados. En mayo se suceden más sismos y temblores de tierra en el planeta que en ningún otro mes del año. Esto llevó a los discípulos de Aristóteles a investigar la anomalía de dicho fenómeno. Tal vez Nostradamus conociera las obras de Teofasto y Posidonio, y basándose en dichos textos, estableciera alguna tabla que, con la ayuda de la astrología, le permitiera ubicar en el tiempo sus predicciones. Así, para el verano del 2044, se predice una tragedia geológica en Europa, de la que Italia se verá grandemente afectada. Aquí no existe acuerdo entre los expertos, porque sí, tierra itálica cerca de los montes se interpreta como los bellísimos bosques del norte. Es lógico imaginar que la extensión del fenómeno implicaría a Suiza y tal vez a Francia. Pero mirando al sur resulta más lógico no suponer que la profecía augura el reinicio de la actividad de alguno de los grandes volcanes italianos. De una u otra forma, España se mostrará solidaria. La ayuda vendrá detrás de los montes Pirineos para proporcionar confortamiento y consuelo, augurio que subraya cuando menciona a los celtas moderados, que prestarán su apoyo en aquellos momentos aciagos. Tal vez, también, lo que deberíamos de discutir es por qué ellos en esta época tenían la habilidad de prevenir temblores, catástrofes naturales, ¿no? Como lo hacían, güey, de la manera que lo hacían, con la seguridad que lo hacían. Y hoy, en el piernóstico, están más preocupados por enseñarte unas piernas, güey, que por atinarle al pronóstico del clima. Y me parece increíble que en el futuro en el que me prometen todos que vivimos haya todas estas pendejadas que somos incapaces de prevenir, güey, cuando nuestros antepasados ni siquiera tenían los espejos que tenemos nosotros en las manos y podían prevenir todo esto, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, los calendarios que usamos los hicieron ellos, no los hicimos nosotros, güey. Entonces, ¿realmente vivimos en un futuro o solamente somos unos esclavos muy bien vestidos? Huracán sobre Miami. La gran ciudad del océano marítimo, rodeada por almenas de cristal, en el solsticio de invierno y primavera, será tentada por un viento atroz. La palabra clave de la segunda línea, marets, admite la traducción de almenas y también la de pantanos, es decir, agua acumulada, extensa, lagos corrientes. Espérame, porque luego tengo la maña de darle 2 vueltas. Ahí está. Cuando la imagen es, como en este caso, pantanos de cristal. Si el desciframiento de la cuarteta se apoya en pantanos, indudablemente no existe otra ciudad que admite una descripción tan neta como Miami, ubicada a orillas del Océano Atlántico, atravesada y dividida por sus propios canales, y cercana a los pantanos de Florida que, de algún modo, la rodean. La Ciudad de México, ¿no? ¿No lo ubican? Rodeada de lagos y agua y pantanos, ¿no? ¿No lo ubican? Perdón, güey, perdón. Es posible identificarlas por las almenas, identificadas con los castillos, palacios y falsas mezquitas de sus parques de atracciones, construidas en cristal y cartón y piedra. También por los innumerables rascacielos de cristal que, como almenas, abundan por toda la ciudad. ¿Ves, güey? ¿Cómo son cosas así de... Tauro, hoy vas a sonreír. Y mañana un extraño te dará una buena noticia. Güey, no mames. En el futuro, en un solsticio de invierno y primavera, una tragedia, un terremoto, una ola gigantesca o más probablemente un huracán, un viento atroz, se desencadenará sobre Miami, causando muertes, derrumbamientos y terror. La tragedia en todo caso parece estar vinculada al futuro de Norteamérica, pues en otra estrofa el profeta insiste: la sacudida del centro de la tierra hará temblar alrededor de la ciudad nueva. 2 grandes rocas guerrearán por largo tiempo, y Aretusa enrojecerá un nuevo río. Enósige proviene de la palabra griega que significa el que agita la tierra, y era un calificativo del dios Neptuno. La ciudad de Nueva York,
a la que Nostradamus siempre menciona al referirse a ella como la ciudad nueva, se halla asentada en la falla de San Andrés, zona de terremotos debido a dos plataformas de rocas que se enfrentan. Dos grandes rocas guerrearán por largo tiempo. Debajo de la tierra, Aretusa fue una ninfa griega que los dioses convirtieron en un estrecho, en una bahía. Obviamente el sentido es que el terremoto que se batirá sobre Nueva York provocará tal masacre que la bahía del Hudson enrojecerá de sangre humana. Ay, ay, ay. Bueno, queríamos leer ciencia ficción, ¿no, güey? Ya vamos a leerlo, vamos a reírnos. No voy a hacer corajes. Este es un muy buen entrenamiento para leer cosas polémicas. Pero qué pendejo está, güey. Me caí de madres. Y vaya que te lo prometo, que toda la parte espiritual y esotérica me gusta mucho y sí creo en ella. No dudo que sea verdad. Pero hay de interpretaciones a interpretaciones, ¿eh? El futuro de Barcelona. Ya en una de sus primeras cuartetas, el profeta vaticina una gran derrota para Barcelona que acaso puede extenderse a toda España. A todos los fanáticos del fútbol, por favor no lloren. Se me hace extraño que estén en este canal. León, Sevilla, Barcelona caídas. En la estrofa no se especifica cuándo ocurrirá, pero es de suponer que se refiere a algunas de las consecuencias padecidas por España durante la Tercera Guerra Mundial. La ciudad reaparece en los vaticinios del profeta como alusión a su futuro y como referencia a sucesos del pasado. De Barcelona, por mar, una grandiosa armada hará temblar de miedo a Marsella. Islas apresadas de mar, ayuda cerrada, tu traidor nadará en tierra. La estrofa profetiza la partida de la escuadra que mandaba Carlos Doria y que partió del puerto de Barcelona el 17 de febrero de 1956. De 1596. Por orden del rey Felipe II con destino a Marsella. Su objetivo era fomentar la discordia contra el rey. Los españoles tomaron las islas de If y Ratonio, islas apresadas por mar. Todas las islas están apresadas por el mar, si no, no serían islas. O sea, no mames, güey. No me puedes estar diciendo que estás seleccionando una isla porque está rodeada por el mar cuando esa es la definición de isla. No, me lleva a la verga, neta, güey. Dije que no me iba a enojar. Un francés llamado Charles de Cassó intentó traicionar a los marselleses en beneficio de los españoles, sabiendo que estos planteaban el ataque a la ciudad, pero fue descubierto, ayuda cerrada, y asesinado de una puñalada por la espalda de Pierre Libertat. La herida le atravesó los pulmones, por lo que se ahogó en su propia sangre. Tu traidor nadará en tierra. La gente de Dacia, de Inglaterra y Polonia, y de Bohemia, formarán una nueva liga, para ir más allá de la columna de Hércules. Barcinios y tirrineos crearán cruel intriga. La Dacia es una zona que actualmente forma parte de Rumanía. Bohemia es conocida en los tiempos actuales como Checoslovaquia. La columna de Hércules o el pilar de Hércules son metáforas empleadas por el profeta para referirse al Peñón de Gibraltar. Los tirrenos son los antecesores de los toscanos, según la raíz latina de la palabra, y por extensión abarca a todos los italianos. Del mismo modo que los barcinos son los habitantes de Barcelona. Barcino. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra se hallaba aliada con los países balcánicos y le resulta imprescindible mantener abierto el Mediterráneo para el paso de su flota, lo que proveerá de armas y víveres a sus tropas y a los aliados. La referencia a Gibraltar como puerta de acceso al Mediterráneo es clarísima, pero los italianos se aliaron a los alemanes, y si bien España permaneció técnicamente neutral, es obvio que las simpatías del régimen de Franco se voltaron hacia los países del eje, por lo que virtualmente Barcelona era considerada ciudad enemiga por las tropas aliadas. Sí, y también durante y después de la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre primos, así que ahí no había ni siquiera las naciones que conocemos hoy, güey. O sea, para acabar pronto era Austria y Hungría. O sea, así, güey. Era el Imperio Germánico, no era Alemania, pero bueno, yo qué voy a saber, güey. Pero después de la Segunda Guerra Mundial sí se empiezan a gestar dos alianzas. Primero, todos los países que menciona. Es que, bueno, está raro porque Polonia no existía en esas épocas, ¿no? Según yo, güey. O sea, no que Nostradamus esté mal, sino que los polacos no eran un estado, eran un pueblo. O sea, no eran un país, eran una población, güey. Pero me confundí, te iba a decir que todos esos países como Checoslovaquia y Rumania eran la antigua Unión Soviética, y después todos estos países como Inglaterra y Bohemia y la Liga de Hércules y todos ellos formarían, ¿qué? La Unión Europea, güey, ¿no? El puto euro.
Ahí está. Todos crearán cruel intriga. ¿Qué más cruel intriga que el dinero? ¿Qué más cruel intriga que el dinero patrocinado donde un país es más rico que otro y los dos somos iguales? Entonces si tú tienes dinero y yo tengo más, ese no es mi problema, tú tienes que poner lo mismo que yo. Así funciona el euro. Dicen. La ciudad aparece de modo tangencial en otra cuarteta dedicada a un contemporáneo del profeta, el duque de Amauls, A-U-M-A-U-L-S. Por el gran príncipe cercano Le Mans, orgulloso y valiente jefe del gran ejército, por mar y tierra de galos y normandos, sobrepasar Barcelona y la isla saqueada. Le Mans es el noreste de Francia, es Maine, cuya ciudad, Mayenne, perteneció a los duques de Guisa. Uno de ellos, Claude, protegió a Nostradamus. Así pues, no sería absurdo suponer que en esta cuarteta el profeta le expusiera su agradecimiento y admiración vaticinando, de modo más subjetivo que literal, un destino glorioso que jamás se cristalizó. Claude, que poseía el título de marqués de Mayenne y el duque de Aumale, combatió a Metz en 1552, y luego en Calais, Saint-Denis y Dreux. Aunque tuvo a su cargo ejércitos, estos nunca fueron grandiosos. Los ciudadanos de Mesopotamia irán a ver a los amigos de Tarragona. Juegos, ritos, banquetes, todo el mundo dormido. Vicario en el Rodano, ciudad tomada, aquellos de Ausonia. Hasta el presente no existe paridad de criterios acerca del significado que otorgaba Nostradamus a la Mesopotamia, que él mismo define como ciudad entre dos ríos. Mesopotamia, o sea, ahí está establecido en el mapa donde estaba Mesopotamia. Charles Nicolau sostiene que se trata de París, entre el Sena y el Marne. Para Lucius Fierri se trata de Irak. También es probable que se refiera a Aviñón, entre el Rodano y el Durance. Ausonia es muy probable, una metáfora para aludir a Nápoles, salvo que trate de una alusión a acontecimientos más o menos familiares de su época. Hasta el presente no ha podido dilucidarse el significado de las dos primeras líneas de la estrofa. Las dos restantes describen el asalto, detención y aprisionamiento del Papa Pío VI en Valencia en 1799, mientras el ejército francés que mandaba Chauponet reconquistaba Roma y se dirigía hacia Nápoles. Creo que luego no le encuentran sentido a algunas porque quieren hacer que todo se trate de mí, ¿no? Entonces, si no es en Europa y si no es en esta parte del mundo, entonces no se puede. No sé, güey. La neta ni me está gustando. Así que bueno. Casi no se nota. Catón es hallado en Barcelona, puesto en lugar abierto y lejano y pedregoso, el grande que tiene y no quiere querrá Pamplona, por la brumosa abadía de Montferrat. Esta es una de las cuartetas de Nostradamus que aún permanecen en el hermetismo con que su autor las pergeñó. Nadie de los integrantes de la célebre familia de Catón murió en Barcelona, puesto que evidentemente la segunda línea es una descripción de su tumba, y solo Claudio Pacius murió en Tarragona. Tampoco es posible descifrar quién es el hombre extraordinario que tiene y no tiene, ni el sentido de la vinculación entre Pamplona y la abadía de Montferrat, a la que algunos criptólogos suelen identificar con Montserrat. Se trata de un plan estratégico que nunca llegó a cumplirse, un viaje decisivo de algún personaje, o la ruta sugerida por un ejército conquistador que, partiendo de la supuesta morada definitiva de un Catón, es decir, de Barcelona, emprendió el camino de Montserrat, se detuvo en sus cumbres frecuentemente cubiertas por la niebla, y avanzó hacia el norte, hacia Pamplona. Tal vez lo que está mal es la interpretación, ¿no creen? O sea, ya, güey. De Barcelona, de Génova y Venecia, de la Sicilia, peste a Mónaca uníos. Contra la bárbara flota apuntará, bárbara lanzado bien lejos hasta Túnez. Estas estrofas describen con asombrosa exactitud las vicisitudes políticas que rodearon la célebre batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Clase es utilizada como flota o armada, de acuerdo con su significado latino, y monet es una muy curiosa derivación del Herculi Monoceis, nombre latino que derivó en Monech. La flota papal contra los turcos estaba integrada por genoveses, venecianos, barceloneses y otros. Aunque la definición de bárbaros no se ajusta exactamente a los turcos, debe tenerse presente que gran parte de la tripulación de la flota turca estaba completa por argelinos y piratas, es decir, bárbaros, según el criterio de la época.
Pero las profecías de Nostradamus no solo se refieren al pasado histórico de la ciudad, también la incluyen en sus vaticinios futuros. No se obtendrá ningún acuerdo de paz, pues todos los integrantes actuarán con engaños, de paz y tregua, tierra y mar protestados, por Barcelona asaltada hábilmente la flota. En la feroz contienda que se desencadenará durante la Tercera Guerra Mundial, habrá, por supuesto, negociaciones para detener el genocidio. Posiblemente las organizaciones internacionales intervengan para poner fin a la guerra. Sin embargo, los mezquinos intereses personales prevalecerán sobre el espíritu comunitario, y la reunión de paz que habrá despertado tantas expectativas y esperanzas no servirá de nada. No se llegará a ningún acuerdo. A causa de la escasa flexibilidad de las partes y de la mala fe puesta en juego, obrarán por engaño. La fugaz quietud, el silencio de los cañones en la tregua durará poco, pues por tierra y mar recomenzará la batalla, concentrada en el puerto de Barcelona, que será escenario de un gravísimo enfrentamiento. Después de Francia, la victoria naval, los barquinones, salinones, focenos, hiedra dorada, yunque con la bala empotrada, los de Tolón, serán cómplices en el engaño. Barchinons metaforiza a los habitantes de Barcelona. Sailionons es una alusión que no ha podido ser identificada hasta el presente. Un meticuloso recorrido por los pueblos del Mediterráneo no permite encontrar una asociación técnicamente válida. Focenos, son los habitantes de Marsella, según Lotus Ferry. Tolón, no en la ciudad de Tolón, como se la considera en esta interpretación, sino que se refiere a Egipto, la tierra de Ptolomeo. Aquí se ha optado por su interpretación de la Genérices, en la cual sitúa pueblos comunes en su mar. La interpretación que sugiere la estrofa es la que, tras una victoria naval de gran importancia obtenida por la flota francesa, las grandes ciudades del Mediterráneo se creerán seguras y protegidas, entre ellas Barcelona, hasta el punto de suponer que la paz y la tranquilidad reflorecerá en ellas, hiedra dorada, a pesar de hallarse en medio de la Tercera Guerra Mundial. Pero un rudo ataque se preparará contra ellas que tendrá gran impulso, yunque con la bala empotrada, y se llevará a cabo gracias a la traición, posiblemente de los propios aliados. Ataque a Nueva York. El rey querrá entrar en la ciudad nueva, pero los enemigos se llegará el desastre. Por los enemigos se llegará el desastre. Cautivo liberado, mente y perpetrar. Rey estar fuera, resistirá lejos de sus enemigos. En medio de las complicadas negociaciones de paz para detener una furia genocida en la Tercera Guerra Mundial, las Naciones Unidas propondrán una conferencia de paz que tendrá lugar en pleno Manhattan, pero un líder enemigo exigirá estar presente en ella y que tanto él como buena parte de su ejército puedan entrar a Nueva York libremente. Su llegada ocasionará confusiones y trastornos, y aún su detención momentánea, que el líder deformará en sus versiones refiriendo a los suyos en que el pacto no fue cumplido, y que su viaje a Nueva York era una encerrona de la que milagrosamente ha podido escapar, la cual incrementará el ansia de represalia de su ejército para con la ciudad, a la que atacarán ferozmente. Por los enemigos se llegará al desastre. El presidente de los Estados Unidos se hallará fuera de Nueva York, en el momento del gran ataque, rey estar fuera, y desde otra parte, posiblemente desde un refugio secreto, podrá continuar dirigiendo la defensa del país, resistirá lejos de sus enemigos. La visita de un líder enemigo a Nueva York es un tema recurrente en la obra del profeta. Al parecer, la idea de un jefe enemigo entrando en la ciudad nueva y los problemas que tal acción podrían ocasionar, acompañado por una traición o una mentira, parecieron preocupar seriamente a Nostradamus, pues el tema se repite, con ligeras variaciones, en la estrofa 74 de la Centuria 8. Continuemos con esta lectura. Ay, cabrón. Muchas gracias a ti por venir. En la tierra nueva muy pronto entrará el rey, y los súbditos le tendrán envidia, le darán la bienvenida. Pero su perfidia encontrará traición, además de festejos y recepciones. Esta cuarteta es verdaderamente importante porque confirma que el profeta está hablando de América, la Tierra Nueva. Así era como se llamaba al continente americano en tiempos de Nostradamus. Retoma el vaticinio del líder enemigo que llega a Nueva York durante la Tercera Guerra Mundial.
O tal vez se trate de un funesto suceso independiente que podrá leerse en las crónicas de los periódicos en un futuro no muy lejano, y es recibido amistosamente por los norteamericanos, pero en Nueva York, además de las fiestas y homenajes recibidos, su mala fe querrá ver una traición ahí donde no necesariamente existía. La tierra y el aire se helarán grandemente cuando se vaya a venerar el jueves, lo que nunca será, ni fue tan bello. De 4 partes lo vendrán a honrar. De las grandes religiones conocidas en Occidente durante el periodo en que vivió Nostradamus, no existía ninguna cuya día de veneración fuese el jueves. Para los católicos, el día venerado es el domingo, para los judíos el sábado y para los musulmanes el viernes. ¿Qué es el jueves? La tradición señala que la celebración del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos sea siempre jueves. Cabe suponer que el profeta alude a la ciudad de Nueva York, puesto que todos los puntos cardinales de 4 partes llegarán hasta ella a los habitantes de la nación. Pues bien, cuando desde todos los puntos cardinales se confluya en Nueva York para celebrar el Día de Acción de Gracias, sucederá un hecatombe, un desastre de grandes proporciones. Glaciación, ataque nuclear. Dado que sucederá en un día, el corto lapso hace creer que se trata de un bombardeo o del lanzamiento de una bomba mortífera que literalmente barrerá la ciudad. La tierra y el aire se helarán grandemente. Pero el ataque a Nueva York no está separado del futuro que el profeta imaginó para los Estados Unidos. Libra reinará sobre las Hespérides, manteniendo su poder sobre el cielo y la tierra. Nadie verá morir a las fuerzas de Asia, que 7 no tengan por rango la jerarquía. En los tiempos en que Libra domina América, ésta llegará a la cima de su poderío, tal como ocurrió en la década de 1970. Pero las fuerzas asiáticas no serán doblegadas. Nadie verá morir a las fuerzas de Asia. Y en 7 oportunidades, a partir de la década de 1980, dichas fuerzas mostrarán a los Estados Unidos que no se someterán a sus designios y que aspiran a una idéntica jerarquía. ¿Acaso el giro político de Irán sea el primero de estos 7 enfrentamientos? El fanatismo político-religioso que estalló en Egipto, acabando con la vida de Sadat, ¿habrá sido el segundo enfrentamiento en esta trágica década que Nostradamus vaticinó como poco placentera? En todo caso, el profeta señala claramente que la exaltación del poder de los Estados Unidos está iniciando su declive. ¿No podría ser más bien que China no se deja doblegar ante el gigante anglosajón? Y la referencia a los 7 puntos son los 7 conflictos que está teniendo Israel. Los 7 frentes que tiene Israel abiertos al mismo tiempo. Todo encaja, güey. O sea, todo podría ser. Yo digo, de que está iniciando su declive, está iniciando su declive. Eso sí no lo vamos a negar, ¿no? La hermana de la isla británica nacerá 15 años después que su hermano, por su prometido, mediante verificación. Sucederá al reino de la balanza. Esta cuarteta es realmente profética. El hecho de hablar de isla británica y no de Inglaterra denota claramente que su realización tendría lugar después de 1609. Cuando esta interpretación cobró sentido, pero lo singular de la profecía es que en pleno medievo el profeta perfiló la existencia de los Estados Unidos. Por cuanto es lógico que haya denominado a Norteamérica hermana de Inglaterra, por hábitos, costumbres y fundamentalmente idioma, anunció que nacerá 15 años después que su hermano, Canadá, y que su poderío sucederá al reino de la balanza, Inglaterra, tal como realmente ocurrió a partir de la Revolución Industrial. Por último, la confirmación de la posibilidad de un ataque a la ciudad de Nueva York puede hallarse en otra cuarteta. 5 y 40 grados el cielo arderá. Fuego se aproxima a la gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará, cuando se quiera probar a los normandos. De la latitud 45 grados del cielo llegará la amenaza de la gran ciudad nueva, evidentemente Nueva York. O sea, solamente porque dicen que es una ciudad nueva, se llama Nueva York, pero si hablamos de una ciudad nueva, ¿por qué no hablamos de la línea en Dubái? Que esa sí es una ciudad nueva, o sea, ¿sí me entiendes? Irá acercándose paulatinamente, fuego se aproxima. ¿Y acaso en forma de bombas nucleares incendiarias o alguna otra forma de ataque desconocido hacia el presente? Tan pronto como se ponga en contacto con la ciudad, se desatará un incendio de gigantescas proporciones. Al instante una gran llama esparcida saltará. El momento en que esto ocurra constituye un enigma, pues la última línea de la cuarteta no ha podido ser descifrada. Al parecer, tal cosa sucederá simultáneamente con un ataque o alguna otra forma de dura prueba a la región de Normandía,
en Francia. La definitiva confirmación de que el profeta habla de Nueva York radica en que esta ciudad se halla entre los paralelos 40 y 45, tal como lo describe la primera línea. Ok. Los problemas que Rusia debería enfrentar. Francia, con 5 partes asediadas por negligencia, Túnez, Argel, acometidas por los persas, León, Sevilla, Barcelona caídas, no tendrá la flota por los venecianos. La falta de cumplimientos de promesas de parte de Francia debido a su negligencia dejaría sin protección a 5 países de Oriente Medio, situación que aprovecharía Irán para iniciar un proceso de captación política, posiblemente a través de la exportación de una ideología religiosa, tal como lo intenta Khomeini en este momento. Pero Irán perteneció durante el medievo al Imperio Otomano. ¿Te das cuenta cómo el libro tiene super ultra, por supuesto que solamente tiene tintes políticos? O sea, tal como lo intenta Khomeini en este momento, el Ayatollah Khomeini es el de la Revolución de Colores, patrocinada por Estados Unidos. Pero Irán perteneció durante el medievo al Imperio Otomano, que ahora se halla en poder de Rusia, indicando que la política expansionista iraní podría estar apoyada ideológicamente por la Unión Soviética, para controlar un área tan conflictiva. Las 2 últimas líneas de la cuarteta resultan incomprensibles para lo que se conoce hasta el presente, salvo que se refiera a que todo esto ocurriría durante la Tercera Guerra Mundial, cuando algunas de las más importantes ciudades españolas se ven acosadas por el invasor. Mas esta interpretación es solo una tentativa, por cuanto se carece de elementos específicos para descifrarla. Viento de Aquilón que hará partir la sede, por muros echar cenizas, cal y polvo, por lluvia luego, que causará más daño, último socorro llega desde la frontera. Se admite la posibilidad de que Nostradamus haya entrevisto en sus percepciones un posible ataque nuclear a Moscú. Generalmente, esos ataques son aludidos en forma de grandes vientos, viento de Aquilón. Su fuerza sería tan grande que partiría en pedazos el Kremlin, habrá partir la sede, lanzando fuera de sus límites cenizas, cal y polvo, es decir, dejándolo en ruinas. Una lluvia de fuego, un ataque, agravaría el daño inicial, y solo huyendo de la ciudad hacia las fronteras podría hallarse la salvación. Otra estrofa parece confirmar que no existen elementos valederos en los presagios que permitan suponer que el profeta imaginó un enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Por el contrario, parecen abundar los testimonios que los muestran unidos por encima de sus diferencias para enfrentar enemigos comunes. Un día compartirán el mundo los 2 grandes maestros, su gran poder se verá incrementado, la nueva tierra estará en sus fuertes manos, los días del sanguinario estarán contados. Demis es interpretado aquí como una apócope de amis, como ha sugerido Nicolaus, es decir, amigos, porque de lo contrario, tomado en el sentido literal de mitad, la segunda línea carecería de significado. De modo que describe que en el futuro, Estados Unidos y Rusia estarán aliadas. Compartirán el mundo los 2 grandes maestros, con lo que el poder de ambas será mucho mayor, y más juntas resolverán el futuro de América, la nueva tierra, tal como se conocía en el medievo. La cuarta línea carece de significado comprensible, salvo que el profeta quiera decir que todo esto sucederá en los tiempos en que ya existiera Anticristo, y que solo la unión de las 2 grandes potencias permitirá que su poder sea destruido. Los días del sanguinario estarán contados. Otra opción es que se trate de una metáfora entre un nuevo mundo que ambas potencias construirán juntas, un mundo de paz y de esperanza para el hombre, y el viejo mundo y sanguinario, y viejo, donde existen los odios, las rencillas y la guerra. Este mundo desaparecerá rápidamente cuando las 2 potencias se unan, puesto que esto sucederá bajo el signo de Géminis, es decir, de la fraternidad. El augurio sobre la unión de Rusia y los Estados Unidos parece realmente verosímil. Sin embargo, su futuro también se presenta lleno de complicaciones. Tiempo, fíjate, güey. Si ponemos en vez de Estados Unidos y Rusia, China y Rusia estarán aliadas, compartirán el mundo los 2 grandes maestros, y juntas resolverán el futuro de América. ¿No? Quitarán el yugo militar y opresivo que tiene este neocolonialismo en América. Los días del sanguinario están contados. El sanguinario claramente es el imperio yanqui. ¿Ves? Cómo al final todo aplica para todo, güey. Entonces podríamos decir
que, por ejemplo, un día compartirán el mundo los dos grandes maestros. Su poder se verá incrementado. Los dos grandes maestros. ¿Por qué digo yo que China y Rusia son los dos grandes maestros? Porque son las dos grandes civilizaciones que siempre han sido la misma civilización. O sea, los chinos tienen siendo China desde hace como 5 o 6 mil años, por lo que nosotros sabemos. A los rusos nadie los ha logrado conquistar, güey. El que más lejano llegó fue Genghis Khan o uno de sus hijos con la Horda Dorada y llegaron hasta Moscú, güey. De Moscú en adelante no pudieron pasar y todavía no se llamaba Rusia, se llamaban moscovitas, vato. Entonces, si a mí me preguntas, güey, los dos grandes maestros del mundo civilizatorio son China y Rusia, también conocida como el Imperio Tártaro, pero no vamos a abrir esa puerta porque no estoy tan bien informado. Rusia y China, los grandes maestros. Entonces, la nueva tierra estará en sus fuertes manos. La nueva tierra. ¿Qué se están peleando, güey? Las tierras, ¿cómo les llaman? Raras, ¿no? Que es, si lo piensas, una nueva tierra que explotan a partir de ciertos descubrimientos tecnológicos o necesidades tecnológicas, güey. Los días del sanguinario están contados. Los días del imperio opresor imperialista yanqui están contados. Y el que no se haya dado cuenta, que cambie su dinero en la bolsa. Sin embargo, su futuro también se presenta lleno de complicaciones. Después del combate y batalla naval, el gran Neptuno en su máxima exaltación, el adversario rojo palidecerá de miedo, espantando a todo el gran océano. De manera bastante burda se ha intentado identificar los rojos con la Unión Soviética, los comunistas, en la mayoría de las traducciones e interpretaciones que ha padecido Nostradamus. Un elemental razonamiento sobre la época en la que vivió el profeta desmonta la maniobra, puesto que no existía por entonces ninguna identificación entre los rusos y el color rojo que, por el contrario, está identificado con ciertas categorías de la Iglesia Católica y también, junto con el negro, con los piratas y aventureros, y con Inglaterra. Asimismo, es posible admitir que, dado el color de sus estandartes, Nostradamus se refiriera a los pueblos asiáticos, particularmente árabes, sobre todo teniendo en cuenta que el vidente de Salón insistió en el peligro que representarían los árabes en el futuro. Si esto es así, resulta más lógico suponer que la flota que luchará contra los árabes sea la soviética, por la proximidad geográfica, y no la norteamericana. Por otra parte, solo puede ser una de las dos superpotencias, porque Neptuno, en su máxima exaltación, parece indicar el tamaño gigantesco de la batalla naval que se desarrollará. Una flota tan gigantesca que encrespe las aguas a su paso, desde esta perspectiva, la profecía describe una enorme batalla naval contra un enemigo árabe que palidecerá de miedo ante el fragor de la contienda, y su respuesta causará el espanto en todo el océano. ¿Sí? O cuando hacen sus pruebas nucleares en el océano, ¿no crees que Neptuno palidecerá de miedo al ver la fuerza destructiva que tenemos ahora? El planeta Neptuno fue descubierto cuando transitaba por el signo de Acuario, que es el de la Unión Soviética, lo cual significa que en el futuro de Rusia puede descifrarse a través de las características de Neptuno. Desde el punto de vista astrológico, uno de los elementos que defienden los especialistas para fundamentar la irradiación definitiva del comunismo por el orbe es que está concluyendo la era de Piscis y comenzará la era de Acuario, es decir, el acercamiento y la fraternidad. Acuario es el signo de la Unión Soviética y su doctrina, en teoría, predica la igualdad entre los hombres. Oye, güey, ¿cuál es el planeta Neptuno? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Mercurio y Plutón, pero ya no. ¿Cuál es el planeta Neptuno, güey? No es cierto, ya lo verifiqué. Si hay un planeta Neptuno. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y el planeta que ya no es planeta, Plutón. Perdón. No sé por qué me apendejé. Pensé que era Mercurio, o sea, que Mercurio iba al final. Pero bueno. Terminemos con el capítulo de hoy. Echemos lo blanco. El planeta Neptuno fue descubierto cuando transitaba allá. ¿O no? El planeta Neptuno fue descubierto cuando transitaba por el signo de Acuario, que es el de la Unión Soviética, lo cual significa que el futuro de Rusia puede descifrarse a través de las características de Neptuno.
Desde el punto de vista astrológico, uno de los elementos que defienden los especialistas para fundamentar la irradiación definitiva del comunismo por el orbe es que está concluyendo la era de Piscis y comenzará la era de Acuario, es decir, del acercamiento y la fraternidad. Acuario es el signo de la Unión Soviética y su doctrina. En teoría, predica la igualdad entre los hombres. Pues no en teoría. Rusia contra Estados Unidos. A pesar de las interpretaciones eminentemente políticas plasmadas acerca de la confrontación entre estos dos grandes países, no existe ningún texto de Nostradamus que afirme el enfrentamiento a los dos colosos durante la Tercera Guerra Mundial. Todo hace suponer que, siendo enemigos falsos e irreales, terminarán uniéndose para luchar contra otro enemigo común. Sin embargo, parece aceptable admitir que el duelo de poder entre Estados Unidos y Rusia pueda aparecer reflejado en las profecías. Al nacer el sol, se verá un fuego lejano, ruido y claridad tendiendo hacia Aquilón. Dentro del círculo se oirán gritos y muerte, fuego de guerra, hambre, muerte a los curiosos. Aquilón significa un país del norte, como Rusia o los Estados Unidos. Al amanecer, al nacer el sol, esta nación será atacada de manera imprevista, y el bombardeo, tal vez atómico, será de tal magnitud que podrá percibirse a la distancia. Los estragos alcanzarán a buena parte del país y a los que habitan en sus confines. Dentro del círculo se oirán gritos y muerte, lo que provocará una gran devastación con hambre y calamidades para los sobrevivientes. ¿No quieren compararlo con lo que pasó en Israel? Que desde Jordán se veían pasar los misiles desde el cielo y se oían los gritos de dolor y de muerte de los hijos de David. Y que andan matando a los periodistas, muerte a los curiosos. No sé, piénsalo. Sin embargo, aquellos que quieren ver una confrontación que debe culminar en guerra entre las dos potencias, con frecuencia sortean el significado de una de las cuartetas de Nostradamus, que Nostradamus escribió describiendo precisamente lo contrario, es decir, la alianza de los dos colosos. O sea, dijeras que alguien le da una interpretación diferente a la que la diste tú. Qué mala onda. Cuando los del polo ártico se hundan en Oriente, gran espanto y temor. Nuevo elegido, el grande sostenido tiembla. Rodas, Bizancio, con sangre bárbara teñida. No hay muchas otras posibilidades de identificar a los países del Polo Norte más que admitiendo que se trata de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Asimismo, es lógico suponer que la referencia al Oriente involucra a China, cuyo poderío podría verse seriamente amenazado por esta unión. El grande sostenido tiembla, y daría lugar a una guerra en Oriente Medio. Rodas, Bizancio con sangre bárbara teñida. El Anticristo. Los judíos de la Mishnah habían creado esta palabra para definir a los emperadores romanos, Augusto, Tiberio y Calígula. El mote también alcanzó a los diversos Herodes romanizados. En sus escritos, San Agustín incluyó a Nerón como uno de los anticristos enviados por Dios para suplicio de los hombres. La espera del anticristo forma parte fundamental de la tradición cristiana, y el profeta no escapó de ella. Algunas de sus cuartetas están dedicadas precisamente a advertir a los hombres acerca del enemigo que se acerca con el único fin de pervertir la ley. Hija de la aurora, asilo del malsano, donde hasta el cielo se ve el anfiteatro, prodigio visto, tu mal es muy cercano, serás cautiva más de 4 veces. Esta discutida cuarteta no aparece en todas las ediciones de los libros acerca de Nostradamus, y su interpretación constituye un verdadero desafío. Según Nicolaud, es posible que esta estrofa vincule al antipapa con el anticristo, de la siguiente manera. La hija de la aurora es, obviamente, la ciudad de Roma, que será cautiva más de 4 veces. El malsano aislado es el antipapa, que logrará hacerse elegir en el Vaticano en la plaza de San Pedro, donde hasta el cielo se ve el anfiteatro. Que un antipapa pueda dominar a la Iglesia Católica es un prodigio digno de ver, pero a la vez, este comentario sobre el prodigio parece indicar que la elección del antipapa será la clave, el detonante que pondrá en movimiento el proceso que culminará con la aparición del anticristo. Pues la Iglesia Católica, debilitada, recibirá con su presencia el golpe de gracia final, ojalá, para su desaparición. De hecho, Nostradamus prevé la desaparición de la Iglesia Católica, como institución, mucho antes de la llegada del anticristo. Así que no se preocupen, todavía tenemos esa pinche institución mugrosa para años. Porque queremos.
bajo la tierra del redondo globo lunar, cuando sea denominador Mercurio, la isla de Escocia hará un resplandor, que a los ingleses llevará a la ruina. Habitualmente los comentaristas de Nostradamus no se ponen de acuerdo con esta estrofa. Algunos lo aplican a Carlos I, nacido en Escocia en 1600, antes de que los Estuardo alcanzaran el trono. Otros creen ver en esta descripción al príncipe Carlos, que sembró la confusión entre los ingleses al trasladarse a Derby. Sin embargo, es bastante más probable que esta cuarteta tenga un estremecedor aviso: la fecha del nacimiento del anticristo. ¿Sí? ¿O de la libertad de la opresión que vive la isla de Escocia bajo el yugo inglés? Porque todavía son colonia, que no se te olvide. Por la zona donde transcurrirán los hechos, parece indicar que el profeta, que el anticristo, nacerá de la lengua sajona. Su nacimiento coincidirá con un grave problema político en Gran Bretaña. Habrá un estallido y revuelta, resplandor, en Escocia, que sacudirá a los ingleses, acarreándoles fatales consecuencias. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando sea dominador Mercurio, desde el eclipse de Marte, el 22 de junio, hasta 2 días después, fecha del nacimiento del anticristo. De la más profunda del occidente de Europa, de gente humilde, un niño nacerá, que con sus palabras seducirá a todo el mundo, pero en Oriente será aún más famoso. En tiempos de Nostradamus, Europa se dividía en oriental y occidental, siguiendo aproximadamente el trazado del meridiano 15. Esto colocaba a Italia en lo más profundo del occidente de Europa. Por ello, y por haber nacido de gente humilde, se interpretó tradicionalmente esta estrofa como un aviso acerca del nacimiento de Mussolini. Pero no puede decirse que el tirano italiano sedujera a nadie con su palabra, ni tampoco que en Oriente fuera aún más famoso. Se interpreta profundo por lo más hondo. Se puede admitir la hipótesis que sostiene que esta estrofa anuncia la llegada de Napoleón, en lo más hondo, en lo más bajo, de Italia hasta Córcega, donde nació Napoleón de su familia humilde. Los discursos ante sus tropas valieron su eterna adhesión, y si bien no puede decirse que fuera más famoso en Oriente, es cierto que tuvo el poder a su regreso en Egipto. Otra hipótesis menos forzada propone que hace alusión a Hitler. En este caso habría que descartar el sentido de occidental, de Europa, o bien considerar que lo profundo va hacia el centro para poder ubicar a Austria, país donde nació el dictador nazi. Como Napoleón, procedía de una familia humilde, y es dolorosamente inolvidable su ascendente sobre el pueblo alemán a través de sus discursos. Su palabrería fantasmagórica, inflamada, delirante, hechizaba a las multitudes que le obedecían frenéticamente. Basta ver filmes documentales de la época para asombrarse ante el magnetismo que ejercía sobre su pueblo. Con sus palabras, seducirá a todo el mundo. Es indudable que Hitler tuvo el prestigio suficiente en Oriente como para lograr que Japón se convirtiera en su aliado en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, existe otra hipótesis, y es que esta cuarteta está describiendo la aparición del anticristo. Después de todo, bastante emparentado en sus acciones y objetivos con un Napoleón o un Hitler. Según estas líneas, su origen no será anglosajón, sino latino, retomando el criterio expuesto de la estrofa 6 de la Centuria 100. Hija de la aurora, asilo del malsano. E indicando entonces que Roma sería el lugar de su nacimiento, su palabra eficaz no tardará en convertirlo en líder, en atraer las masas hacia él, atribuyéndole un poder inmenso que se verificará, sobre todo, en los pueblos del Oriente. Y aquí le vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias a ti por venir. Y como cualquier situación espiritual, ¿no?, puede ser utilizada con fines y tintes políticos. Digo, si somos honestos, claramente se ve como la paranoia que están tratando de vender, ¿no?, el miedo a la gente que le están tratando de vender. Al mismo tiempo que si lo comparas hoy con las noticias, tienen la misma narrativa que este libro, güey. Una guerra mundial que nos va a destruir a todos, una hecatombe atómica o nuclear, Rusia y Estados Unidos. Sigue siendo el mismo discurso pendejo, güey, que manejan desde cuándo para tenernos a todos pensando que debemos de vivir con miedo. Tal vez sea hora de empezar a cuestionar a la pinche gente que nos vende estas narrativas. Muchísimas gracias a ti por venir a este tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas. Nos vemos pronto. Que viva la revolución.